nuestra expositora viene de muy lejos, es Cristina Wikström, viene de Suecia. Ella es profesora en medición educacional en el Departamento de Ciencias de la Educación Aplicadas de la Universidad de Umeå en Suecia. Ella es editora de una importante revista, ha participado en muchísimos comités. De hecho, ella es cuando yo digo lo de los comités, me importa harto porque es una forma de contribuir a la comunidad científica. Y ella ha estado también como profesor visitante en lugares bien remotos de Suecia, en Nueva Zelanda, en la Universidad de Auckland, y también en Australia, en la Universidad de Queensland, en Brisbane. Ha sido profesor visitante allá. Ya saben los que vinieron ayer que una importante razón para haber hecho contacto con este equipo sueco de la Universidad de Umeå es porque ellos son los responsables de un test parecido como a la PSU, un test de ingreso a la universidad, concebido bien distinto, concebido como una segunda oportunidad para quienes no lo hicieron muy bien en el colegio, pero es un test nacional también de selección a la universidad y es construido por un equipo universitario. O sea, tiene cierta relación con el caso chileno. Ellos tienen ese test tiene un gran prestigio, es mirado con mucho respeto en el mundo y siempre tuvo un comité científico internacional que lo ha evaluado y asesorado a lo largo del tiempo. Entonces, tienen una tradición de aplicar desarrollar y aplicar este test, analizar este test con bastante transparencia. Es una de las cosas que más llama la atención. Y transparencia interna en su país, en Suecia, pero también transparente para la comunidad científica internacional y de colaboración con ellos. Así que tienen una experiencia y unos antecedentes que los hacen especialmente atractivos para nosotros. Así que agradecemos a los 3 invitados suecos que vinieron, porque vienen de muy lejos y porque tienen mucho que aportarnos. Bienvenida, Cristina. Adelante. El escenario es suyo. Thank you, Leonor. Primero, me gustaría decir, agradecida de estar aquí, y a Leonor y a la Alejandra específicamente, que nos visitaron temprano este año. Y hablamos de venir aquí y participar en este tipo de eventos en conjunto. Lo he disfrutado ciertamente, y he disfrutado Santiago y he aprendido mucho estos 2 días. Me gustaría decir que tengo un honor de ser la presentadora final después de presentadores tan prominentes. Siendo de Suecia, no me toca conocer gente en otros países, a lo mejor como mis colegas en América, que tienen más la parte colaboradora y las asociaciones similares. Es muy bueno estar acá y escucharlos hablar. Me gustaría explicar algo de mi rol en el sistema de admisión sueco. Yo soy una investigadora y a veces me describo a mí misma como la que acompaña al equipo de Suizat. Mis colegas que están aquí y que presentaron ayer tienen distintos roles en la misión. Liren, por ejemplo, lo que presentó ayer, es el Project Manager, que él sabe todo con respecto a la prueba. Mi rol es básicamente hacer las preguntas incómodas y a lo mejor hacer alguna investigación en conexión con eso. Eso es un rol bastante bueno, pienso yo. Voy a hablar un poco de los temas de validez en la selección de la educación superior en Suecia. Hay muchas similaridades a otros sistemas de admisión. Sean pruebas como las que tenemos nosotros para admisiones, pero también hay algunas diferencias
Y enfrentamos desafíos que a lo mejor ustedes no tienen y ustedes tienen desafíos que a lo mejor nosotros tampoco los tenemos. Algunos de los temas que voy a hablar son importantes para discutir entre todos. El resumen es un poquitito, es difícil ser la última presentadora porque por muchas cosas inteligentes ya se han dicho, especialmente con respecto a la validez en la admisión, pero voy a hablar un poco de eso también, del sistema de admisión y lo que queremos que el sistema haga. También voy a hablar de cómo el sistema sueco está organizado y preparado, a lo mejor, ya que algunos de ustedes no estuvieron ayer. Voy a hablar un poco de lo que sabemos con respecto al sistema de admisión y la selección y los instrumentos de selección, cómo funcionan con investigaciones anteriores y también algunos de los desafíos que enfrentamos cuando tratamos de validarlos o encontrar cómo están funcionando o ver cómo están funcionando. Y finalmente voy a hacer algunas preguntas que son importantes y a lo mejor podemos tener una conversación al respecto. O otras cosas que ustedes encuentren interesantes de las que yo voy a conversar. Tengo 45 minutos, creo, así que espero que pueda tomar el tiempo de una manera correcta. Lo primero que me gustaría, es una pregunta que quería decir, he pensado mucho yo en esto. ¿Cuál es el sistema de admisión? ¿Qué queremos que haga? ¿Somos realistas en las expectativas que tenemos? Tenemos diferentes expectativas en distintos sistemas para distintos programas y colegios. Pero lo que se viene a la cabeza puede que tengamos algunos pocos objetivos que usualmente podemos estar de acuerdo. Y lo primero es, obviamente, admitir a los estudiantes que están preparados para seguir las carreras y los programas y las enseñanzas que hacemos en el nivel universitario. Queremos admitirlos a ellos y a ellos que no tienen esto. No queremos admitirlo, obviamente, porque es pérdida de nuestro tiempo y de su tiempo también. En algunos casos, también buscamos la correspondencia, que es una palabra, no sé lo que está pasando en este sentido, pero en Suecia se ha hablado mucho, no solamente admitir, por ejemplo, a los profesores que sean capaces de tomar las carreras y pasar los exámenes. También tienen que ser capaces para la profesión, adecuados para la profesión, y es un poco injusto hacer la selección posterior de eso. Es el mismo caso para los colegios médicos, en algunos sistemas, y yo estoy involucrada también en la policía, en la misión de la policía, un poco involucrada. En Suecia, lo que tienen los mismos problemas también. ¿A quienes queremos? ¿Quién es la persona correcta? No solamente pasar las pruebas, los exámenes, siendo la persona correcta para la profesión que van a tener. Algo más que es difícil de manejar, esta es una pregunta clave, no solamente podemos admitir un tipo de estudiantes. Si las universidades van a seleccionar en la base de los que ellos quieren, los estudiantes fáciles tendrían una selección bastante pequeña, angosta. Queremos que sean estudiantes representativos de la sociedad, hombres, mujeres, a lo mejor uno de más edad, algunos más jóvenes, de distintos grupos étnicos que sean representados. También queremos entregar transparencia, queremos un sistema de admisión que sea claro y que se sienta que es importante para todos, no solamente para las universidades, pero también para aquellos que van a ser admitidos, por ejemplo, los estudiantes. Quiero que se sientan, tienen una justa y tener éxito. Y esto no es fácil, pero básicamente es más simple si tenemos una proporción perfecta de estos estudiantes que están preparados, que aplican a nuestras universidades, a nuestros colegios. Tenemos más postulantes frecuentemente que lugares de estudio. Tenemos que hacer una selección, por supuesto. ¿Y cómo hacemos esta selección? ¿Quién debería ser admitido? Hay distintos principios que podemos aplicar a la selección. Podemos hablar de
la selección meritocrática. Es un término complicado porque puede usarlo en un sentido positivo y también en un sentido negativo. Creo que la primera vez que se usó fue en la admisión, se usó en un sentido negativo, como promoviendo por mérito y dando al grupo de estudiantes ventajas y a otros no. Si en el sentido estricto es una selección basada en méritos, esos que tienen los requerimientos o los méritos o la mayor cantidad de méritos van a ser admitidos. También tenemos que un enfoque igualitario donde buscamos representatividad, queremos ciertos grupos, queremos tener un amplio reclutamiento. Hay otros principios también. Lotería, por ejemplo, un sistema en Bélgica que un colega habló, cuando aceptan a todos los estudiantes y le dan un año difícil y ven quién tienen éxito. Esa es otra forma o tenemos una combinación de estos elementos. Yo diría que el sistema basado en méritos es lo que normalmente vemos como importante y justo. Si vas a perder en contra de un competidor, quiere que ese competidor sea un poco mejor que ti, de otra forma no se siente de la manera correcta. La parte difícil es cuando tenemos un sistema donde promovemos por méritos y aún tenemos supuestos de representatividad que queremos tener distintos tipos de alumnos. Y la pregunta, por supuesto, es ¿qué principio es el mejor? ¿Cuál es la mejor forma para las universidades, para la sociedad? Porque lo que hacemos es una gran responsabilidad para las universidades, porque lo que estamos haciendo es que decidimos quién va a estar a cargo en la sociedad en el futuro, que va a tener las posiciones importantes. Son apuestas altas de la decisión con respecto a la admisión. ¿Qué es lo que es justo para los individuos? ¿O qué te gustaría que si tú fueras un postulante a la educación superior? ¿Qué es lo que es justo? Y eso nos trae la pregunta de qué es lo que es justicia. Y Steve habló con respecto a cómo los estándares pueden ser usados. No sé si ustedes están familiarizados con los estándares, pero es una buena colección, una buena guía, definiciones de lo que yo creo que nosotros todos estaríamos de acuerdo, es sensible y justo. Y cómo se define justicia, construir barreras máximo de desempeño, maximizar el desempeño para cualquier examinado, y removiendo estas barreras permitimos interpretaciones válidas y comparables para todos los que están postulando, y es central a la validez, y lo que vamos a hablar es de validez. Michael Caine, que es un investigador muy conocido en este campo, escribió un papel, un estudio de dos tipos de justicia que creo que es importante para el sistema de admisión cuando habla de la justicia de los procedimientos, el tratamiento igualitario, que todos les dan las mismas reglas y pruebas, y todos los prerequisitos son iguales para la selección, para todos. Y la justicia sustantiva, cómo funciona en particular, el programa particular de prueba, funciona para ese individuo en específico. Podría decir que hay traslapos grandes cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de validez. No necesariamente siempre es lo mismo. También Steve habló de lo que es validez, y yo no voy a entrar en eso mucho. También habló del involucramiento del concepto de validez ha cambiado a través del tiempo, y cómo valoramos la validez hoy día, y a lo mejor cómo la valoramos hace 50 años o incluso más años atrás. Pero hay la forma tradicional de definirla, o le llaman la Trinidad Sagrada. Estos son estos tres conceptos, estos aspectos, como una definición antigua, pero es importante. Aquí es usualmente lo que nosotros miramos cuando los instrumentos de medición, las pruebas o las notas, cuando las usamos para la selección, vemos el contenido, vemos también cómo se relaciona con otras variables o criterios, otras pruebas, otras medidas. También vemos en los constructos lo que pretendemos medir,
tenemos dos distintos aspectos en esta división de validez comparativa y predictiva. Lo que me golpea es que estamos muy fijados con estos aspectos. Esta es la pregunta clave. A veces nos olvidamos de los otros aspectos porque estrictamente miramos a la predicción. Hay distintos marcos y creo que se presentó en los estándares, es bastante útil. La última versión, también en las versiones antiguas, hay formas de describir cómo la validación de una prueba o un programa de pruebas puede hacerse en libros como medidas educacionales, pero también hay otros marcos. Creo que la mayoría de hechos que se presentaron hoy día son bastante similares y se enfocan en las mismas preguntas. Hablando de anticuado, voy a volver a otro marco que a lo mejor no es el último cuando hablemos de la teoría de la validez, pero es bastante útil. Esto se presentó por Samuel Messick en 1989 y presentó las facetas de la validez. Cuando hablamos del sistema de admisión, estoy mezclando un poquitito esto ahora, porque a veces hablamos de las pruebas, pero también es importante hablar del sistema, cómo funciona en el sistema. Presentó este modelo donde habla de la evidencia y consecuencias. Y estoy de acuerdo con Steve que las consecuencias es lo más importante, especialmente cuando hablamos de sistemas de admisión. Luego él usó la validez de los constructos como cubriendo los otros aspectos que definí en la forma tradicional, una forma distinta de definirlo, pero también habló de la importancia, la utilidad, que es importante, las consecuencias sociales y la implicancia de los valores, y eso es importante. A veces eso nos causa un poco de discusión cuando hablamos de instrumentos. Puede ser esto válido, este es el instrumento adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué yo debería ser capaz de saber estas palabras en la prueba de vocabulario si quiero ser ingeniero de esta forma? Preguntas que pueden ser preguntadas, si el instrumento o instrumentos son sólidos psicométricamente hablando. ¿Es el instrumento práctico importante para su propósito? ¿Damos información adecuada, correcta? ¿Cómo se ve por los interesados? ¿Qué señales envían a los estudiantes? Y si esto se difiere, algunas de las pruebas nos enseñan señales de nuevo al colegio, afecta el currículum, a lo mejor la enseñanza, a veces no. ¿Qué significa si yo fracaso en una prueba como esto? ¿Significa que pues, para siempre no soy capaz para ir a la educación superior? ¿O significa cómo comunicamos los resultados? Y por supuesto, las consecuencias sociales que ya dije. ¿A qué nos va a llevar esto? Si usamos estos instrumentos o ese instrumento, vamos a tener una composición distinta de estudiantes en nuestros colegios o universidades. ¿Qué mecanismos empezamos a usar y a implementar? Creo que estas son preguntas muy, muy importantes para responder. Voy a volver a ello. El sistema sueco, para los que ustedes no escucharon la presentación anterior, voy a hablar. Tenemos un sistema, una relación bastante complicada con las evaluaciones en Suecia. Por un lado, tenemos una historia bastante larga de psicometría y pruebas estandarizadas. La Suecia fue parte desde muy temprano en los estudios internacionales como King's, PISA, de pruebas como esa. Hicimos test de cohorte encontrar a los estudiantes mejores preparados para entrar a distintas profesiones. Las competencias ocultas, lo que se hablaba de eso en ese momento. También hay una desconfianza grande en algunas evaluaciones. Si le preguntas a un profesor en el colegio de la evaluación, que ellos quieren hablar de la evaluación formativa, no les gusta la otra. Desde 1969 revivimos todas las pruebas estandarizadas para altas apuestas. Ya no hay en esas cosas en los colegios. Es interesante que tengamos estas dos partes que se ha mantenido de alguna forma en la sociedad. En combinación,
Tenemos un gran interés en promover la equidad, aprendizaje continuo durante la vida, las segundas oportunidades. No debería ser ¿qué es lo que hace cuando tienes 15? No tiene que ser lo que vas a hacer para el resto de tu vida. Siempre debería tener otra alternativa. También las acciones afirmativas es estrictamente no permitidas, ¿no? Así que no puedes usar grupos de cupos dependiendo de qué tipo de alumnos son, de dónde vienen y todo eso. En realidad ponemos mucha presión en los instrumentos que utilizamos. No sabemos mucho, por ejemplo, de la etnicidad, porque va contra de las reglas en Suecia. Poner esa información en los récords de censos. Podemos decir dónde nacieron, de dónde vienen, pero no hay forma de saber los orígenes, lo que llamamos como etnicidad. Cuando las personas de Suecia van a los Estados Unidos y países como eso, y tenemos que llenar los formularios. ¿Quiénes son? ¿Eres de España? ¿Español? ¿Eres caucásico? ¿Qué cosa? No lo sé. ¿Caucásico? ¿Qué significa eso? ¿Eso es ruso o qué? No estamos en esa lista. Por supuesto, creemos para bien y para mal, a lo mejor para algunas cosas es mala. Esta es una cosa complicada y ha sido reflejado en cómo nuestro sistema ha sido construido. A lo mejor esto es difícil para que ustedes lo puedan ver. Este es el sistema escolar, se ve un poquitito más directo de lo que es. Empieza con kindergarten, educación básica, y las notas no se introducen en los colegios hasta, bueno, la educación básica es la segunda parte. A mí me pusieron la primera nota cuando yo tenía 15, nunca me dieron notas antes que eso. Las notas se usan para la transición cuando a la educación secundaria y cuando entras a la educación superior, que se supone que es la parte amarilla en el gráfico. Cuando de secundaria te usas tus notas finales para entrar a la educación superior, para probar que eres elegible, admitible, que aprobas, demuestras que has tomado los cursos que se justifican para cierto programa. Para eso usan las notas. Tenemos ese problema que ya les mencioné más temprano, que si tenemos más postulantes aplicables, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una selección y ahora de repente tomamos esas notas que los profesores te han dado basado en criterios y los ponemos en una escala numérica y calculamos y los ponemos en lo que ya llamamos una medida basada en normas y seleccionamos a los estudiantes hasta la segunda decimal. Yo pienso que puede ser justo porque es lo mismo para todos, pero hablando de procedimientos, pero cuando vamos al contenido a lo mejor no es lo mismo, no siempre tan bueno. Y esto significa que algunos alumnos creen que deberían tener mejor éxito. Fueron a los colegios equivocados, le pusieron unas notas malas, el profesor no fue bueno. Cuando tenemos una selección alternativa, que es el SWISAT, la prueba SWISAT, nuestro sistema se difiere, no combinamos estos dos. Se usan para otros propósitos, pero son muy distintos en cómo están diseñados. El SWISAT, le robé esta foto de mi colega que lo presentó. Es una prueba alternativa, se mide la parte verbal y cuantitativa, capacidad o habilidades cuantitativas. Te dan 2 puntajes, uno verbal, el verde, y uno cuantitativo, el azul, y luego se combinan. No solamente usamos el puntaje total en la misión, pero eso es lo que mide. Es bastante típico, una prueba típica que ustedes han visto aquí y en otros países también. Está igualado a través del tiempo, puedes usar por varios años, en 5 años, puedes tomar la prueba las veces que tú quieras, es administrada 2 veces al año. El GPA, el promedio de notas, es una combinación del número de notas de cursos. Puede diferenciarse si depende, vas a un programa secundario en la área técnica o el lenguaje o cuál sea tu especialidad, pero no importa porque todos los ponemos a todos en la misma escala, los combinamos.
El GPA o la promedio nota depende de la composición de los cursos para el programa que tú escogiste, las prácticas de notas que los profesores usan y los ponderamos, como ya dije, los ponemos las notas de letras en la escala americana. No creo que esto sea una muy buena idea, pero así lo hacemos. Y pensamos que es justo. Pensamos que todos saben cómo funciona. La educación es gratis, puedes entrar a cualquier colegio o universidad que tú quieras, casi. Tenemos la selección propiamente tal. Luego se transforma interesante porque de tal forma de poder ser elegible tiene que haber pasado algo equivalente a la educación secundaria, o la educación secundaria significa que todos los alumnos están compitiendo con las promedio de notas, con el GPA. Algunos alumnos, los que se sienten así, toman el SWISAT, y las universidades se requiere que acepten un tercio desde el SWISAT, un tercio del GPA. Ellos pueden decidir y tienen una tercera alternativa que pueden elegir como ellos quieran. Normalmente se ve como esto. Admiten un tercio del SWISAT, del grupo de SWISAT, y casi 2/3 del grupo de la GPA. Esto puede ser que los alumnos pueden estar en los dos grupos. Es un poquito complicado de esa manera. Y luego estás admitido a la educación superior. Todos son elegibles. No es que no hayan hecho nada. Todos han tomado las pruebas. ¿Cómo funcionan los instrumentos? Disculpen el texto tan pequeño, pero traté de combinar lo que sabemos de investigaciones anteriores y está bastante directo. ¿Has visto esto en otros países? Notas de la educación secundaria, la universidad lo encuentran válidos. Muchos alumnos creen que es justo que los usen. Lo que puedes decir en ese sentido, válido, pero tienen problemas de confianza y porque introducimos un sistema referenciado en criterios, mientras también al mismo tiempo introducimos la competencia entre los colegios. Esto no fue una muy buena idea. Tuvimos un sistema basado en estados. Ahora los colegios están compitiendo por los alumnos que han puesto presión en las notas. Por lo tanto, tenemos muchos problemas con la inflación de las notas, variación entre los colegios, presionando a los profesores para que se inclinen en las notas. Esto significa que los alumnos no pueden esperar. Si quieres ir por un programa atractivo, no puedes esperar mucho tiempo porque el siguiente año las notas van a haber subido. Esto también lo hace más interesante a los alumnos que esperan para tomar el SWISAT, porque eso va a ser lo mismo. Ese es un problema con la inflación de las notas. No está funcionando bastante bien. Puedo decir que, para ser honesta, es un desastre. Vemos algunas diferencias de grupos. Las mujeres tienen mejor rendimiento que los hombres en las notas. Es una gran diferencia en los resultados, y puedes ver que discutir eso si es importante o no. A lo mejor sí, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. ¿Quién sabe? No tenemos ninguna medición porque no tenemos ninguna prueba estandarizada que se pueda usar para hacer esa comparación. No sabemos cuál es la verdad. El SWISAT es un poquito lo opuesto. Lo ven como confiable, es justo. Sabemos quién está administrado, lo tomamos todas las veces, está igualado, parece bien. No sé si sea importante, yo no sé si necesito, como dije antes, saber todas estas palabras tan complicadas para convertirme en una enfermera o lo que yo quiera entrar. Pero creo que es justo, porque por lo menos mis amigos y yo los tratan de la misma manera. Los hombres tienen mejor éxito que las mujeres. No sabemos por qué es esto, pero vimos el patrón similar internacionalmente en los mismos pruebas. Ambos instrumentos, hay diferencias de grupos dependiendo de quién seas tú, de las personas donde vienen de hogares que tienen alta educación, tienen mejor éxito. Personas que nacieron en Suecia, nativos, tienen mejor rendimiento. Donde fuiste al colegio importa, se nota. Esto es lo que nosotros vemos. Cuando hablamos de predicción, yo dije que no me gustaba la predicción, pero puede ser que sea importante hablar de esto porque, por supuesto, queremos la predicción. Queremos sentirnos importantes. Si yo tengo una buena nota, un buen puntaje, tengo una gran posibilidad de tener éxito que mis amigos, o lo opuesto. En el SWISAT y en el GPA son distintos. Hay
Como siempre, cuando comparas el desempeño o la medida de desempeño, están correlacionadas, obviamente. La correlación a veces punto 0,5, punto 5, no importa si cambias el sistema de notas, si cambias las pruebas, si lo haces redundante con distintos sistemas de notas. Con varias versiones del Switzer, la correlación es casi siempre la misma. Cuando hablamos de correlación, lo que vamos a llamar, entre comillas, el éxito académico, porque no sé lo que realmente es, lo medimos en créditos porque no tenemos acceso a las notas de las universidades. Vamos a ver que hay una correlación con el Swissat, podría ser 0 hasta 0,4. Cuando hablamos de las notas es lo mismo. No las notas, el promedio notal podría ser lo mismo, la misma correlación. Un poquitito mayor, 0,1 es lo más bajo que vi, dependiendo del programa que mires. Porque va a ser distinto si miras como el Switzer predice a las universidades médicas o a los profesores. Es difícil decir que esta es la predicción de este instrumento en específico. Puedes jugar un poco dependiendo de cómo miras a los criterios y los grupos que estás estudiando. Y la educación sueca es tan diversa, no es una buena idea ponerlos a todos en el mismo grupo. Esto es lo que así se ve. ¿Cuál es el problema entonces? ¿O hay un problema? Primero, esperamos que se vea como esto. Queremos estudiantes que saquen mejor puntaje en la prueba, en el GPA, o que van a tener más éxito. Queremos tener una buena relación aquí con el desempeño académico. Lo que vemos es, no podemos observar eso que es lo que nos han admitido, y ese es un problema. Lo que vemos es que se ve como esto: algunos fallan, fracasan, algunos no, algunos van a fracasar, y a lo mejor se abandonan porque se casan, no tienen niños, cambian programas. Lo encontramos un poco difícil saber qué pasa. Esto es lo que frecuentemente ves. Esto, una vez que entras, tú sales. No sé si es la situación aquí en Chile o en otros países, pero las universidades están interesadas en empujar y están bastante preparados. Son todos elegibles para entrar. Vemos que los problemas que hemos visto cuando tratamos de evaluar esto es que no podemos ver, nos gustaría saber qué sucede si incluimos, esto se mencionó más temprano, queríamos ver que los que no entraron, cómo ellos se hubiesen desempeñado. La selección propia es un problema en el modelo sueco. Nos gustaría que las personas que hacen investigación en el Swissat y que sea obligatorio tomar la prueba, tendremos a todos los datos. Si tienes un alto GPA, ¿por qué tomar la prueba? Perdemos a esos estudiantes. Algunos lo toman porque quieren maximizar sus posibilidades. Medir lo mismo 2 veces, ya hemos medido las notas y ahora ponemos las notas en conjunto y inventamos una nueva medición y agregamos esa norma. Eso es un problema, puede ser un problema. Y como yo dije más temprano, las restricciones en los criterios. Si todos los estudiantes pasan, va a ser difícil ver. No sabemos cómo funciona el instrumento. Puede ser hasta negativo. Baja variación en la predicción. Si hay programas competitivos, son los alumnos con puntaje máximo son admitidos. En realidad puede ser esperado que los estudiantes que tiene en el 99 percentil va a tener más éxito, va a desempeñar mejor o en un que un alumno que está más abajo, o van a haber otras cosas que va a decidir lo que pasa. Y por supuesto que hay otras cosas. Por supuesto, la pregunta más importante en esta investigación, con la cual estamos luchando, ¿estamos midiendo lo correcto? Yo dije que usamos crédito, pero si tuviésemos notas, ¿eso es lo que queremos medir? Steve habló más temprano de la necesidad de tener un propósito claro y describir los constructos y los objetivos descritos. Si hablamos, es muy útil, creo, para los políticos o los que hacen las políticas en Suecia que no formulen esto, porque siempre pueden reclamar con respecto a algunas cosas.
porque sí les gustaría decir, esto es lo que queremos, esto es lo que las universidades, estos son los alumnos que las universidades deberían admitir. El problema se transforma de ellos y tratan de manejar y medir eso. Ahora solamente podemos hablar de diferencia de grupos y este es un problema. Encontré esto interesante, este estudio importante de Gibson y Ranking, donde tratan de definir cuál es el éxito académico. Esto no es para propósito de selección, pero definen un número de distintas áreas, los resultados de aprendizaje, obtener capacidades, satisfacción, el éxito en la carrera, van a desempeñarse bien cuando salgan de la carrera y tener la persistencia. Y es lo que estamos midiendo nosotros en Suecia. Estamos midiendo los créditos, y si siguen avanzando, si se mantienen. Y este es un poco el problema cuando miras, ¿qué puedes explicar el desempeño? ¿Por qué es tan difícil medir perfectamente una alta predicción con una prueba que tomas en un día? Algunas de estas están incluyendo otros aspectos. No están separados individualmente. Cuando lees estudios con respecto a que explican el desempeño, vas a encontrar conocimiento, habilidad, inteligencia, personalidad, muy importante. La preparación, estaba preparado, a lo mejor si lo tomo un año después, o tratar antes, a lo mejor voy a tener más éxito la próxima vez. Motivación, obviamente. Puedes compensar mucho estando motivado o no motivado. La eficacia personal relacionada con eso. Y factores externos, la familia, apoyo de los entornos, tienen el financiamiento, el dinero para hacer esto. Y bueno, y hay estudios muy interesantes en este tema. Basado en eso, es bastante impresionante que en realidad podemos predecir tanto como lo estamos haciendo con la prueba. No estoy diciendo que sean buenos, pero estoy diciendo que creo que a lo mejor no es perfecto, o no es tampoco tan malo, o muy malo. Un colega y yo, de mí, y tratamos de mirar al tema de la validación, a los programas de validación que están sucediendo en Suecia cuando hablamos del sistema de admisión. Y encontramos que todos hablan de predicción, de alguna manera. Es porque estas preguntas son tan grandes y son tan importantes, como un desarrollador de pruebas no puedes contestarlas todas. Tienes que hacer lo que te dicen que hacer, tienes que desarrollar la prueba de acuerdo a los requerimientos que te dan. Hay pocos estudios que en realidad toman todos estos aspectos en consideración. Robé esta foto también de Magnus Wikström, que dio la presentación ayer, y creo que es interesante. Este es el SWISAT, para ver cómo los estudiantes se están desempeñando dependiendo dónde están en la prueba. Tenemos personas que han sido admitidas que tienen 0 en el SWISAT, y la razón es porque ellos fueron admitidos del grupo de GPA, tenían una alta nota, pero de alguna manera fracasaron en la prueba. Pueden ser muchos motivos, pero están dentro del sistema. Y lo opuesto también. Tenemos estudiantes con muy bajas notas, pero con unos resultados de la prueba muy altos. Y puedes ver que cómo ellos se desempeñaron en la escala, en el eje del desempeño, el que es el I. Si es un 1 o es 100 acá, han tomado todos los programas que dijeron que iban a tomar. Si es más bajo que eso, ellos no tuvieron éxito o no los tomaron. Y los resultados de la prueba. Alguien dijo en los otros años, que creo que fue una persona que hace las políticas, deberíamos tener un puntaje de corte en Suiza. No creo que sea aceptable que tengamos alumnos de nuestra educación superior que tengan un 0 en la Suiza. Significa que son estúpidos o algo. No entendí mucho el propósito de cómo funcionaba el sistema. Deberíamos tener un puntaje de corte, debería haber algo. Eso es estúpido. Es una prueba basada en normas. No puedes poner una nota de corte. Si quieres saber lo que estás midiendo, viendo esto, a lo mejor, no sé, podría discutirse. Lo que ves, algo está sucediendo alrededor en el medio. Está prediciendo bastante bien hasta ese nivel. Ellos que tienen puntajes bajos no les va tan bien, aun cuando pasaron las notas de la secundaria. Cuando llegamos al medio con 1.0 en la prueba,
Bueno, no mucho. Hay otras cosas que explicarían lo que va a suceder en la alta educación, en la educación superior, disculpen. Y también explica por qué tenemos una correlación de 0 para los colegios médicos, por ejemplo, para la prueba y para la GPA. ¿Por qué hacemos la selección en la parte más alta del rango? Estos son los alumnos que tienen alto desempeño. Luego, creo, la pregunta sería, ¿podemos hacer esto más profundo? ¿Podemos hacer la correlación más fuerte? ¿O podemos aceptar esto y decir, por lo menos yo creo que es justo? Fue admitido porque tenía 2 puntos más que mi amigo. Aun cuando yo me doy cuenta que hay otras cosas que... Para concluir, no estoy seguro cómo estoy con el tiempo, creo que ya perdí el tiempo. Estoy bien, fantástico. Creo que las notas y el GPA, la prueba puede mejorarse. Es difícil hacerlo si no sabemos qué estamos midiendo o qué queremos medir con ello, o lo que creemos que es importante, porque tenemos que darnos cuenta que estamos mandando señales a los colegios también. Y creo que el sistema americano ha hecho algo con respecto a eso, incluyendo partes de las pruebas que no necesariamente van a contribuir a hacer la predicción más alta, pero enviando señales a los colegios que esto es importante. Estas cosas que tienen que saber, aunque están basadas en normas las pruebas. Las notas, obviamente, en el sistema sueco, los profesores están haciendo un buen trabajo, creo, considerando que las circunstancias en las que tienen que trabajar. Es muy difícil poner una nota al alumno cuando no tienes donde, como alguien dijo el primer día, es bastante rankear a los estudiantes en un orden, pero decir quién debería recibir qué nota, y mi nota es comparable en otro lugar del país, no lo sé. Eso tiene que mejorarse si vamos a mantener este sistema sin tener pruebas estandarizadas, porque esa es la cosa positiva de las pruebas estandarizadas, que en realidad es más confiable, usualmente si lo hace de la forma correcta. Si vamos a predecir el desempeño académico o el éxito académico, como se describió aquí, a lo mejor necesitamos una combinación de distintas mediciones. O tenemos que aceptar que podemos medir solamente algunas cosas, porque es posible, a lo mejor deseable, poner a los estudiantes que pasen a través de esto o que enfrenten esto. Como yo dije, tiene que ser definido, y también el propósito del sistema de admisión, porque va a ser muy difícil decir, no podemos decir nada si es válido o no, porque no sabemos lo que queremos. No, van a haber diferencias de grupos. Obviamente necesitamos mejorar la calidad de las pruebas o de las notas, pero a no ser de que tengamos una sociedad totalmente igualada, igualitaria, y que todos los alumnos están teniendo la misma preparación, vamos a ver diferencias en las pruebas. No son sesgadas, esa es la verdad. Así que no podemos reclamar de que la prueba está haciendo esto, si esto es lo que la sociedad se asemeja. Estas son las capacidades y habilidades que los alumnos son buenos en. Y por supuesto, algo que de lo que nosotros hablamos es bastante justo de comparar. Podemos asumir que es una forma justa de rankear a los estudiantes. A lo mejor si nos dan a todos la misma oportunidad de tener las mismas mediciones, pero sí, como lo teníamos en el sistema antiguo, en Suecia cuando se introdujo el Swisset, solamente se daba a los alumnos que tenían más de 25 años y que tenían experiencia en el trabajo. Y las personas decían, esto es bastante justo, o no es justo, porque ellos tiene una parte separada para una oportunidad distinta. Y una pregunta que creo que se hace una pregunta bastante frecuente. Tengo esta idea de estudiar la validez de la validez predictiva, pues no estoy seguro que sea una medición válida. Y por supuesto, cuando hablamos con las consecuencias, si buscamos predicciones perfectas, es lo que queremos. Siento que estoy en terreno peligroso. Soy la oradora final, así que tengo el derecho a hacerlo. ¿Esto es lo que realmente queremos o reproducir la sociedad bajo el sistema universitario? ¿Cómo están hoy día? Tenemos una situación en Suecia que
tenemos refugiados que vienen de otros países por muchos años, pero a lo mejor por distintos motivos que vemos hoy día. Llegaron por trabajo o por refugiados políticos que tenían otra educación y tienen la ventaja. Y ahora estamos enfrentando grupos de estudiantes que vienen como gente joven, no tienen a sus padres, tienen como 17, 16 años. Si vamos a introducirlos a nuestro sistema, no tenemos el modelo que tenemos hoy día porque lo vamos a excluir para siempre a ellos. Estas son las cosas que tenemos que considerar, creo. Bueno, eso es mi presentación. Gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Sí. Una consulta, buenas tardes. Voy a hacer solo una pregunta y la voy a reiterar al final para contextualizar la pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Es la pregunta. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Y el contexto de esa pregunta, para poder entenderla, en la educación en nuestros colegios en Chile, que van desde 12 a 14 años, existen sistemas de evaluación, de medición también, que resultan y resultando permiten que el estudiante egrese del colegio satisfactoriamente y se le entrega una licencia respaldada por el ministro, del presidente o la presidenta, por el ministerio ad hoc, que es subsidiario de esto. Y dice entonces tu nombre, tu apellido, y has egresado satisfactoriamente de la enseñanza media. Para permitir esto, él ha transitado por un cúmulo de evaluaciones y mediciones, además del proceso formativo que ha llevado a cabo, del cual también es subsidiario el ministerio y el ministro que timbra esa licencia a la luz de la evidencia. Y la pregunta inicial era: ¿por qué cree usted que ocurre esto? Que menos del 60% de aquellos estudiantes de este país, de esta república, que egresan con esta licencia y que han sido evaluados, son discriminados y no pueden, a partir de un sistema de evaluación y medición, como es la PSU, ingresar a una educación superior? Reitero la pregunta: ¿por qué cree usted que ocurre esto? Déjeme ver si entendí bien. Los colegios piensan que el estudiante lo hizo bien, pero en la prueba no le va bien. No sé por qué pasa. Podría haber varios motivos. Ya que no conozco bien su sistema, lo primero que pienso es que no hay una alineación perfecta entre lo que se enseña y lo que se mide. Y quién está tomando la decisión incorrecta no podría decirlo, pero creo que es muy importante que los colegios que preparen a los estudiantes y las escuelas que los van a recibir deben tener este diálogo y tener los criterios para examinar y admitir a los estudiantes. Tienen que estar alineados. Si tienes un sistema de admisión, si resulta que los que entran a la universidad les va bien y los que no fueron admitidos no les fue bien, entonces el instrumento de medición probablemente está funcionando bien. Pero si resulta que los que no entraron a la universidad lo habían hecho bien, probablemente hay algo malo en la alineación entre las dos. No podría decir, la verdad, cuál puede ser el problema sin tener más contexto. Discúlpame.
Pero creo que, pero también es necesario, y lo veo en Suecia mucho. Por ejemplo, las universidades dicen, estos son los requerimientos para entrar a nuestra universidad. Estos son los ramos que tienen que tomar. Y después no es tan atractivo. Entonces la universidad deja entrar a todos los postulantes y los que tienen menores puntajes dicen, oh, esto es muy malo. Pero, y les decimos, pero estos son los requisitos, pero son demasiado bajos. Y quiere decir que se están apoyando tanto en la selección que pueden escoger desde arriba. Entonces no se han comunicado, no han comunicado los requerimientos bien. Entonces los estudiantes cuando vienen y toman la prueba no están preparados. Puede pasar, no estoy segura. Voy a hacer la pregunta en castellano de manera que se la... en Suecia tenían la práctica de entregar las preguntas del SUESAT muy prontamente después de rendida la prueba. ¿Siguen manteniendo esa práctica? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que nos cuentes un poco acerca del rol que juega el Comité Internacional en... si es de apoyo, si es de desarrollo de pruebas, en el contexto del sistema sueco. What do they do in the Swedish system? Primero que nada, la prueba es muy transparente y los estudiantes se están acostumbrando a esto y esto se está convirtiendo en un problema. Si queremos, por ejemplo, tener un registro de ítems donde no deberían ver las preguntas después. Pero cada vez que se da la prueba, todas las preguntas se divulgan una vez que ya se asignaron los puntuajes y todo eso. Tarda algunos días, pero se publican una vez que ya todos los formularios de respuesta ya se devolvieron. Y ahí uno puede calcular sus puntajes y toma unas semanas en obtener el puntaje de norma. Todas las pruebas son visibles, entonces pueden utilizarlas para practicar. Y el comité tiene el rol de, digamos que queremos usar tecnología informática y no sabemos si esto es una buena idea, cuáles son las experiencias de otros sistemas, cómo manejamos el tema de las trampas, por ejemplo, cómo lo hacen en otros países, y también la experiencia psicometría. Pero no participan específicamente en el desarrollo de las pruebas, simplemente asesoran. Cuando no sabemos qué hacer, o mis colegas no saben. Good response to your question. Yeah. Parece que no hay más preguntas. Okay, thank you. Thank you. Take your headphones. Yes. Bueno, estamos terminando un poco antes, los apuré demasiado todos. Y no hay autoridades en el discurso final y tampoco hay discurso. Yo me había propuesto hacer un discurso, pero ayer ya, mientras escuchaba a nuestros panelistas y a los comentaristas, decidí que todo lo que yo había pensado antes quedaba corto, que estábamos aprendiendo mucho, que estaban surgiendo muchas cosas muy interesantes y que por lo tanto lo mejor que podría hacer es una suerte de resumen. Tampoco tengo un gran resumen, solamente rescato un par de ideas y lo voy a aprovechar de hacer, ya que tenemos un poco de tiempo, de dar un par de ejemplos que yo he usado en un curso de cálculo numérico que dictaba en Boschef, en la Escuela de Ingeniería, y que me parece que es bueno para el
la primera intención de este seminario. Cuando lo inauguramos dijimos, este se llama Transparencia y Validez, y estamos muy inspirados en una necesidad de comunicar a toda la población de que hay como un error, una concepción un poco idealista respecto de los cálculos que hacemos. Sobre todo es peligroso eso cuando hacemos cálculos en base a los cuales se toman decisiones que afectan la vida de las personas. Y uno de esos son cuando calculamos resultados de las pruebas estandarizadas y calculamos un puntaje y calculamos después unos ponderados y se decide si entra o no entra a la carrera de sus sueños, lo que un individuo quiere estudiar. Porque hay una idea ilusa en la población de que aquello que se calcula mediante una fórmula matemática es algo muy puro, neutro, objetivo, y efectivamente uno trata de que todo eso sea muy igualitario y que sea claro de que estamos calculando algo sin ninguna mala intención o intención de perjudicar o favorecer a alguien, sino que sea algo muy limpio en ese sentido. Y hay muchas maneras de tomar muchas precauciones al respecto, pero lo que nunca hablamos es que detrás de todas esas formas de hacer las cosas hay un modelo, y un modelo que nunca se discute con la población, que se discute a puertas cerradas. Y la idea era mostrar esa parte, ¿verdad? Entonces, yo tengo un buen ejemplo de eso, que lo daba en este curso de cálculo numérico, y me daba cuenta que a la gente, por lo menos a los estudiantes de ingeniería, les impresionaba el ejemplo. A ver si a ustedes les impresiona. Supongan ustedes frente a un problema bien simple que hemos tenido todos, calificar el servicio de pronóstico del tiempo. Todos los días miramos el tiempo en la noche y después decimos, no, es pésimo el servicio, andan muy perdidos, no pronostican bien el tiempo. Pero supongan que tenemos varios servicios que nos dan un pronóstico del tiempo y queremos evaluar cuál es el mejor. Y uno podría hacer una prueba bien simple, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que es un excelente criterio de optimalidad decir, yo me voy a quedar con aquel servicio que comete menos error cuando pronostica el tiempo. ¿Y cómo calculamos el error? Hay muchas maneras de calcular el error, pero hay una muy común y que a todo el mundo le parece muy justa, que es mínimos cuadrados. En realidad es una medida de distancia entre lo que nos dicen como pronóstico, lo que ocurre en la realidad, que es simple, y como no nos interesa si es que esa distancia, no nos interesa si el error es porque se quedan cortos o porque se pasan de largo, por eso queremos que sea una medida absoluta de la diferencia y no que se cancelen los signos. O sea, como que si un día da 2 grados de más y al día siguiente da 2 grados de menos, ¿va a quedar en cero? No queremos. Queremos que los grados de más y los grados de menos, todos valgan, todos se suman. Entonces, mínimos cuadrados sería lo siguiente: a lo largo de un cierto tiempo voy y todos los días anoto lo que predicen como temperatura máxima y mínima, y al día siguiente veo cuál fue la verdadera máxima y cuál fue la verdadera mínima, esa diferencia al cuadrado para botar el signo, para que valga todo, la sumo a lo largo de un largo tiempo, un año por ejemplo, la sumo a lo largo de un año y luego comparo quién tuvo la suma más chica, me quedo con ese. Y todos van a decir que una muy buena forma de medir un error, y es una pésima forma de medir un error. Los modelos para pronosticar el tiempo son muy difíciles, son complejos, tienen muchas variables, hay muchas interacciones, y sin embargo, sin saber nada yo de esa ciencia, del clima, podría salir campeona del pronóstico del tiempo aquí en Santiago de Chile, pronosticando para mañana las temperaturas de hoy día. Y todos lo sabemos, es un conocimiento compartido por todos. Ustedes en la noche cuando dicen, ¿qué me pongo mañana? A nadie se le ocurriría en esta época decir, tengo que elegir entre una parca y una polera. Saben que no se van a poner un abrigo, porque lo más probable es que mañana la temperatura sea parecida a la de hoy. Entonces, un buen sistema para pronosticar el tiempo no puede estar basado en ese criterio de optimalidad, que donde el error se mide como una suma de los cuadrados, sino que tiene que ser uno donde yo
castigue mucho al que no se da cuenta, al que no pronostica, por ejemplo, una nevazón en diciembre, como ha ocurrido. O sea, son solo los cambios bruscos los que no están en la idea de todos nosotros, que sabemos que el clima varía más o menos suavemente. Solo los cambios bruscos en las temperaturas o en las condiciones climáticas, los que un buen servicio de pronóstico del tiempo debe determinar. Entonces, ¿por qué cuento este ejemplo? Porque no hay medidas de optimalidad, de bondad de un sistema que sean independientes del problema. La realidad siempre manda y siempre hay primero una reflexión o interiorizarse o mirar bien la realidad antes que los modelos, las metodologías, no hay una ciencia o una tecnología que reemplace lo de mirar con mucho cuidado la realidad, profundizar en ella, reflexionar en ella y en este caso además consensuar, discutir con otros qué es lo que valoramos. No es evidente responder qué es lo que valoramos, como quedó claro después de la charla de Cristina, que era muy delicada en todo eso. ¿Qué es lo que de verdad nos importa? ¿Qué es lo que valoramos? O sea, ese tipo de reflexiones son absolutamente obligatorias y no son reflexiones en las que nadie quede fuera. Después vendrán exactamente cuáles son los métodos, los modelos, la forma de evaluar ese error o esa bondad en función de lo que hemos decidido como que nos importa a todos. Y por eso esto hay que abrirlo. Estas discusiones hay que abrirlas, con un cuidado que ya al final les digo cuál es el cuidado. Cosas que aparecieron, porque desde un principio estuvo claro que eso era nuestra motivación, pero aparecieron varias cosas que no teníamos contemplado al principio, como por ejemplo que hay que mirar todo el sistema. Voy a dar otro ejemplo de críticas que podemos hacer a lo que tenemos y que está tan influenciado por el sistema de selección y por las políticas públicas y por decisiones mucho más arriba que las que tomamos respecto a una prueba. Ha sido ampliamente criticado por todos los expertos que estemos midiendo en una sola prueba 3 disciplinas científicas distintas y reportando una sola medida y que un Frankenstein. Y sin embargo, uno cuando dice, ¿y por qué esto no? Primero, ¿por qué partió? ¿Y por qué no se ha cambiado? Etcétera. Bueno, y la razón es una razón muy poderosa. Antes teníamos pruebas específicas, teníamos las pruebas de aptitud académica, que eran estas de competencias o habilidades o de razonamiento, no sé, pruebas de habilidades, no de contenido, que eran básicas, la prueba de lenguaje, la prueba de matemática, y después habían pruebas específicas de matemática, de biología, de química, de física, etc. Pero resulta que apareció el aporte fiscal indirecto, que asignaba recursos a las universidades que captaban los más altos puntajes en las pruebas obligatorias. Entonces, ninguna universidad estaba dispuesta a no recibir esos recursos que venían con un alumno que lo había hecho muy bien en las pruebas básicas y que lo había hecho mal en una prueba específica. No se lo iban a perder, no pidieron más las pruebas específicas. O sea, cuando se inventó esta prueba de ciencia era porque nadie estaba rindiendo las pruebas específicas, porque nadie las estaba pidiendo. Entonces, realmente las interacciones son tremendamente importantes. No podemos mirar solo una prueba, estamos obligados a mirarla y hacerlo lo mejor posible, pero hay que estar muy consciente y ser bastante humilde respecto de que hay condiciones de contexto que van a forzar ciertas soluciones, por mucho de que teóricamente podamos decir, pero esta es una aberración. Lo es, pero en esas condiciones era lo que se podía hacer. Probablemente había que mantener abierta la discusión y sí hay ahí una queja que hacer a nuestra forma de discutir estos problemas, donde la gente toma partido y es muy dura la discusión y unos denuncian y el otro se atrincheran y se defienden, etcétera. Y hoy día tenemos gente que está alineado con la PSU, atacando la PSU, alineado con el ranking, atacando el ranking. Eso es pésimo. O sea, el ideal sería de que siempre mantuviéramos abiertas estas discusiones y supiéramos que tenemos problemas mal resueltos porque estamos en un zapato chino y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible ahí, pero discutiéndolo y con la honestidad y la humildad de decir, es lo que podemos hacer.
tratemos de arreglarlo, a ver si a alguien se le ocurre alguna mejor forma de arreglarlo dentro de esto, porque nosotros no estamos en condiciones de cambiar la política de asignación de recursos a las universidades, ni menos rápidamente. Bueno, el aporte fiscal indirecto terminó, por lo tanto, tenemos una muy buena oportunidad ahora de proponer otras cosas, pero por largo tiempo no existió esa posibilidad. Aparecieron también importantes puntos en esto de entender este sistema más grande y más en movimiento, como por ejemplo la frase de decir, cada vez que estamos mirando validez predictiva, estamos dando por hecho que lo que se está haciendo en la universidad está bien, y ese es nuestro referente. Que les vaya bien en la universidad depende que los seleccionemos bien, cuando en realidad también depende de lo que estén haciendo las universidades. De hecho, una de las razones para hacer validez predictiva mirando las notas de primer año y no más adelante, es decir, pero es que después pasan tantas cosas que en realidad el que les vaya bien o mal depende no de cómo lo seleccionamos, sino que de lo que ocurrió en la universidad misma. Por lo tanto, es un referente que hay que tomar igual con cuidado. Después hubo también varias precisiones. Hoy día fue un lujo en las conferencias de esta mañana de validez ver la rigurosidad con la que se hacen precisiones respecto de frases que acostumbramos a verlas muy grandes, muy abarcadoras, etcétera. Recuerdo ayer Nancy diciendo, mire, esto es lo que hicimos, es un ensayo, una simulación donde recortamos de una prueba rendida para poder comparar con la que había, le recortamos los ítems de tercero y cuarto, dejamos lo de primero y segundo medio, pero eso no es lo mismo que diseñar un test para con esa referencia curricular de primero y segundo medio. Por lo tanto, hay limitaciones para sacar conclusiones de lo que tenemos y que son importantes cuando abrimos esta discusión, porque son importantes, por ejemplo, cuando decimos que hay malos usos de un test. ¿Qué queremos decir con mal uso? Mal uso no es que haya una censura, es decir, estos son los usos oficiales y permitidos y estos otros son perversos. Es que habitualmente no somos suficientemente estrictos para acotar aquello que se puede concluir de lo que hicimos. Esa es toda nuestra responsabilidad, es advertir de lo que hicimos. Esto es lo que tenemos base suficiente para esta afirmación y no puedo hacer una afirmación más grande que esa, más abarcadora, más extensa que esa que estoy haciendo. Y esa es una de las cosas que hay que cuidar y poner énfasis cuando decidimos discutir algo ampliamente. Hay que ser el doble de lo preciso. Yo recuerdo haberme peleado con colegas que aparecían en unos videos del movimiento Alto al CIMSE, porque yo decía, de todo lo que tú dijiste ahí, lo único que se puede concluir es que lo que tú criticaste fue determinados usos de los resultados del CIMSE, pero la conclusión que se está sacando es una conclusión abusiva, que dice no a las pruebas estandarizadas, el CIMSE, la PSU, es abusiva de lo que tú dijiste, de lo que dijo tu colega, no se puede concluir eso. Y hay una responsabilidad de los científicos o de los técnicos, de los que hacemos estas cosas, de decir exactamente hasta dónde tenemos permiso para decir algo con esta autoridad que da, que hemos estado usando un modelo, un método de mucho prestigio que se usa en todo el mundo. Si no importa nada de eso, sí, claro, yo espero que sea un modelo bien probado, que está bien documentado, que toda la teoría está bien armada, etcétera. Por supuesto que yo espero eso, pero además hay ciertas precisiones, de decir, esto está basado en ciertos supuestos, 3 de los cuales yo no cumplo, hay que decirlo, porque si no se sacan conclusiones que son falacias. Y si no lo aclaramos, somos responsables por no haberlo aclarado. Algunas de esas cosas también tienen que ver con qué es lo que consideramos, o sea, con esto de los números, este coeficiente de validez predictiva es bueno o malo, pero ya Cristina dio una clase en torno a eso. Yo me había quedado ya anotado aquí que Ricardo Paredes, yo decía, ¿y eso es malo o es bueno? Ese coeficiente de correlación.
Pero hay que tomarlo con mucho cuidado. Me tomo de lo que dijo Cristina recién, porque yo estoy segura que si en Chile hacemos un modelo de validez predictiva de nuestras pruebas, pero en vez de poner primero las notas, enseñanza media, el ranking, la PSU, etcétera, tenemos las notas de la universidad de primer año como resultado para comparar. Ponga usted ingreso familiar y probablemente va a tener una alta validez predictiva. ¿Y qué? ¿Eso lo hace válido? Y no es válido, obviamente que no es válido. Entonces, no basta decir esto tiene una validez predictiva enorme si no es válido. O sea, no es eso lo que nos interesa hacer. Quedó claro, y fue muy bueno hoy día partir con los estándares, porque quedó claro que a nivel de... Porque el seminario tenía 2 títulos. Tenía el título de transparencia y validez. En validez hay una cantidad enorme de reflexión, de buenos consejos, están los estándares, y queda claro que tiene mucho trabajo. Y Steven nos dejó ahí lo primero espantoso que yo veía con su presentación, es decir, Dios mío, todo eso hay que hacerlo y hay que hacerlo. Hay mucha cosa que hacer, es un gran programa de trabajo, pero tiene la gracia que sabemos exactamente cómo eso se hace. Hay buenos consejos, muy claros, muy ordenados, muy rigurosos. Y será un duro trabajo, pero por lo menos sabemos cómo se hace ese trabajo. En cambio, en transparencia, yo creo que en transparencia estamos mucho más atrás y que es tremendamente delicado y es peligroso. Es peligroso porque cuando uno habla de transparencia parece que fuera solo algo valórico y como vamos a ser transparentes y es algo como de buena voluntad, como una condición anímica, no sé, algo así. Y no lo es, no puede serlo. Es algo tremendamente delicado. O sea, justamente lo que decía yo respecto a las afirmaciones rigurosas, eso tiene que ver con transparencia. Solamente abrir toda la discusión no va a aportar mejores conversaciones, discusiones, una ciudadanía más clara y más empoderada respecto al problema. No va a funcionar así, porque se pueden producir tales distorsiones que tengamos diálogos de sordos, donde no tenemos una base común sobre la cual discutir, y que aumente incluso el autoritarismo, el conocimiento, de decir, pero esto es una barbaridad lo que se está diciendo. Porque es muy fácil que se introduzca mucha mala comprensión de algo, si es que no lo hacemos con mucho cuidado. O sea, transparencia, al igual que validez, es trabajo, es mucha reflexión y probablemente nos gustaría verla, y yo creo que no lo he visto todavía, a lo mejor está, y le vamos a preguntar más tarde a nuestras visitas. Tiene que ser también algo que sea estandarizado y que nos den buenas prácticas, porque es extremadamente complejo, porque es lo que más saca esto de lo que estamos hablando de un contexto acotado de expertos. Y por lo tanto, donde más riesgos se corren que hayan malas comprensiones, y porque no necesariamente por saber hacer bien algo sabemos comunicarlo bien. O sea, cuando hablamos de transparencia se vuelve mucho más interdisciplinario el problema y más complejo, y por lo tanto necesitamos más cuidado y más diálogo entre expertos de distintas especialidades para poder hacerlo correctamente. Y probablemente hayan cosas también más importantes que aclarar antes que otras cosas que son más de detalle, que son más decisivas en cuanto a las capacidades que hay que instalar a nivel de los periodistas, de las personas que discuten estas cosas, que sean más de fondo y por lo tanto más ordenadoras, más estructuradoras de las discusiones. No lo sé. Yo creo que hay muy poco que se ha avanzado en el terreno de hacer de la transparencia no solo una cosa que suena muy bien en el discurso, sino que algo que realmente nos permita avanzar.
Solo me queda agradecerles a todos, a los participantes, a todos los que estuvieron acá arriba, ya sea entregando sus comentarios, como haciendo sus exposiciones, a nuestras visitas extranjeras que hicieron el largo viaje y a todos los participantes por sus preguntas y por su presencia aquí. Gracias a todos.